Tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y ya saludamos a los 54.600 suscriptores, ¿eh? Vamos creciendo más o menos 100, 150 por día, así que estamos muy contentos con todos nuestros amigos y especialmente aquellos que ya son colaboradores, o ya sea en el Patreon o en alguno de los otros sistemas, para los cuales estamos preparando incluso un material especial, contenidos especiales. Y por supuesto les recordamos a todos nuestros amigos que tenemos en comunidadhispanista.com el curso de latín del profesor Pierpaoli y también el curso de video de Luis Piccinali, ¿eh? Y bueno, hay algunos otros amigos que también quieren agregar algunos cursos. Por supuesto que están abiertos a todos aquellos que tengan un curso de capacitación, que se comuniquen con nosotros en comunidadhispanista.com, hay un correo electrónico y vemos cómo organizar ese curso y cómo divulgarlo. Muchísimas gracias a Belisario por toda tu ayuda y colaborar muchísimo con nosotros. Acá está Belisario. Saludos a María Lucila Bernasconi, a Del Sur, a María del Valle, a Nicolás Pérez y a Irma, que siempre me hace sufrir, ¿no? Porque dice que va a escuchar música republicana y después viene a escucharme. Pero a veces cuando escucho un español republicano me resulta tan raro, qué sé yo, no sé, como un judío japonés, ¿viste? Me parece que no tiene nada que ver, pero bueno, yo te quiero igual, Irma, qué sé yo. Algún día vamos a discutir sobre república y monarquía. ¿Te parece? ¿Te gustaría que toquemos el tema? ¿Cuál es el sentido de la república? ¿Cuál es el sentido de la monarquía? ¿En qué partes conviven durante el Imperio Español de América? Están las repúblicas de indios, por ejemplo, pero por supuesto la dirigía el cacique, ¿no es cierto? Con su consejo de sabios. Gracias, Sergio, por seguir, y Begoña, que nos saluda del Reino de España, que nos mandó una cinta de la Virgen del Pilar. Estamos esperando que el correo cumpla, porque tenemos pánico con el correo últimamente. Verónica González, que nos saluda desde Perú. Por supuesto que siempre queremos a los peruanos por su apoyo en la Guerra de Malvinas en el Atlántico Sur en 1982. El pueblo del Perú quedó grabado en la memoria y en el alma y el corazón del pueblo argentino. Plas de Leso nos saluda desde España, Félix desde Berlín, Sergio desde Bilbao. Muchísimas gracias a todos. Bueno, el tema de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar del derecho a la vida y la irracionalidad política. ¿Por qué se ha vuelto todo tan irracional, ¿no es cierto? Porque vemos que hoy, por ejemplo, todo se hace por conveniencia política. Entonces, ¿qué pasaría ante cualquier circunstancia donde el gobierno te dice cómo son las cosas? Por ejemplo, el tema de la pandemia estábamos viendo, acá me mandaron algunos españoles amigos muy graciosos, pero voy a leer apenas un pedacito, ¿no? Que decían que cuando los expertos, ¿qué decían? El virus es cosa del pangolín. Bueno, no, salió al mercado. Puede que fuera un gato, puede que fuera un murciélago. No sabemos, es igual. Debes toser el codo, saludarte el codo. No hay mascarillas. Las mascarillas no son necesarias para los sanos. Ahora después las mascarillas son recomendables para todos. Las mascarillas son obligatorias. Luego no son obligatorias. No afecta a los niños. Sí afecta a los niños. No afecta a los animales. Sí afecta a los animales. Este verano se va a acabar. No, pero este verano no. Al funeral de tu papá no puedes ir. Pero si tu papá es Julián Guita, sí, porque sabes que se murió Julián Guita, un famoso intelectual comunista, y sí, fue todo el pueblo a saludarlo. Tenés que aplaudir a las 8, si no aplaudís sos facha. Que el virus muere a los 70 grados, luego a los 110, que no muere. En fin, todo muy irracional. En Argentina nos han creado fronteras internas. Hay municipios que se han puesto locos los intendentes y han hecho vallados y trincheras para que no pasen autos, y muros de tierra, ¿no es cierto? Y en algunas provincias la policía te recibe que parece que estás cruzando el checkpoint Charlie del muro de Berlín. Es un grado de locura que no lo puedes creer. Y después a un papá tuvo que ir a saludar a su hija, que quería despedirse de su hija, que estaba agonizante, y la policía no lo dejó pasar porque, claro, que la iba a contaminar a la hija se estaba muriendo. ¿Qué le iba a pasar a la hija? Ya se estaba muriendo. Lo llamó el papá para despedirse en su último momento. Y no lo dejaron pasar porque no sea cosa que ponga en peligro a la hija. Todo irracional, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se liberan delincuentes, pero los militares que pelearon durante las guerras antisubversivas no se los libera. ¿Por qué? A los delincuentes se los libera para que no se contagien en la cárcel.
pero los militares que combatieron no se lo liberan porque dicen que van a estar mejor cuidados en la cárcel que en la casa. Todo es así, todo es irracional. Y hemos llegado al tema que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Acá se han ocupado, por ejemplo, unas tierras en el sur, agrupaciones pseudo-indigenistas, las ocupan, los dueños de la tierra se defienden, la policía actúa, ¿no?, ayudando a los dueños, pero la ministra de Seguridad se enoja con los policías por haber protegido a los legítimos dueños. Y además emite twitters diciendo que si ustedes ven críticas al gobierno, hagan toma de pantalla y se lo envíen al Ministerio de Seguridad para ver qué opina cada uno. Todo es absolutamente demencial. A punto tal que quedó, por ejemplo, los diputados van al Parlamento y no, por estar presentes se los pone ausentes porque deberían estar en su casa. ¿Cierto? Eso fue terrible, ¿no? A un diputado le dijeron, usted no puede hablar porque usted está ausente, pero estoy acá, delante suyo. No, porque debería estar online. Lo cual suena a un cuadro de Salvador Dalí, ¿no es cierto? Una cosa muy loca, muy irracional. Con lo cual me quedo pensando cuál es el grado de legitimidad de ejercicio, porque hay la legitimidad de origen, puede ser por el voto o por herencia en el caso de sucesión monárquica, pero también tiene que estar dado por el ejercicio, ¿no? Si un candidato promete A y luego hace B, yo no sé si ha perdido la legitimidad de ejercicio. No soy abogado, pero por lo menos lo pongo en duda. Bueno, para hablar de todo esto y cómo ahora, en el medio de todo esto, de la locura que hay en la Argentina, ¿qué hacen? Nos cambian la bandera en un par de provincias, suben la bandera multicolor, ya sabemos, que se parece mucho a la bandera indigenista, ¿no es cierto? Y por otra parte, cambian nombres a los lugares, cambian legitimidades, cambian posesiones, y nos metieron, como el aborto fue rechazado en el Senado, lo meten en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero cómo lo meten? Hasta el 9º mes, o sea, hasta un momento antes de nacer. En realidad me dijeron cómo se hace. El bebé tiene que nacer y una vez que nace parece que se lo degüella, una cosa horrible. Bueno, para hablar de todo este grado de locura y ver si podemos poner un poquito de luz en este tema y por lo menos juntarnos con amigos, ya hay 102 que están conectados, y disfrutar de un momento de charla y tratando de poner un poco de sentido común a la vida, porque eso nos da esperanza y nos ayuda a fortalecer la fe, lo invité a mi amigo Sebastián Pierpaoli, a quien le digo muy buenas tardes y le doy la bienvenida. Hola, Sebastián. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Mucho gusto y otra vez un gusto poder otra participar. Vez en mi canal. Sebastián es abogado. Tu famoso y además canal. docente, ¿no es cierto? Sos abogado y docente. Y profesor de latín. Les recuerdo que aquellos que quieran estudiar, hacer el curso de latín, es ideal para abogados, para teólogos, para filósofos, para seminaristas, para profesores de historia, ¿cierto? Como cultura general es muy, muy agradable y además Sebastián es muy pedagógico, es muy fácil de entender el latín con él. Entra en comunidadhispanista.com y ahí pueden averiguar sobre el curso de latín. Bueno, Sebastián, vamos a hablar un poco del grado de locura que estamos viviendo, ¿no? Claro, sí, a ver, como vos bien decías en la introducción, claramente es una propuesta, un título que aplicable a muchas cosas, a muchos problemas que estamos viviendo actualmente. Como conversábamos hace unos días, la posibilidad concreta de una vacuna obligatoria en relación con la pandemia, el tema la situación sanitaria, le digo yo. Yo le digo la situación sanitaria que viene como de afuera. Acá me pregunta un amigo, mira, esto es para ambos. Todas estas películas, pregunta Augusto, ¿de quién vienen? ¿De Alberte o de Cristine? Yo creo que debe venir de Sores, ¿no es cierto? Soros, hombre, claro. Soros, de otro lado. Entonces vamos a decirle Sores. Claro, o un combo. O un combo de, ¿no es cierto? Y Sores vaya a saber a quién responde. Entonces, acá se ha puesto el tema de discutir el derecho a la vida de un niño que es indefenso, inofensivo e inocente. Eso un día me lo dijo el doctor Pablo Dávoli, que es colega tuyo, ¿no? Abogado. Es indefenso, no se puede defender. Es inocente, no ha cometido ningún crimen. Y es inofensivo, ¿qué te puede hacer un bebé? Claro, bueno, Te dejo a vos que expliques.
estas tres características son interesantes para después, para algunas explicaciones más prácticas quizás de este problema, con un error que incluso, a ver, para adelantar algo, es un error que cometemos, incluso los bien intencionados, si se quiere. Recuerda un libro de constitucional que teníamos en la Universidad de Buenos Aires, en el cual justamente se hablaba de los derechos en juego. Entonces, se hablaba de un lado el derecho de la madre a decidir, simplemente un derecho a decidir, y por el otro lado el derecho a la vida, claro, del niño por nacer. Ahora el tema era, cuando uno habla en el derecho de oposición propiamente de derechos, se busca siempre una proporcionalidad entre esos derechos en juego. Si no existe la posibilidad de proporción, no hay realmente una especie de enfrentamiento de derechos. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de proporción, digamos, de equilibrio. En este caso, esta clasificación que hacías, en la parte de indefenso nos muestra, y las otras que mencionaste también, nos muestra que en realidad no hay dos derechos enfrentados. Cosa que los abogados deberíamos siempre tratar, siempre hay que tratar de lograr este equilibrio y proporción. Ahora, si no hay derecho enfrentado, ¿no? En realidad hay un solo derecho en juego. ¿Por qué? Porque la madre en realidad está decidiendo sobre la vida del hijo, en realidad, de otra persona. No está decidiendo sobre un aspecto, por ejemplo, a mí me gusta comer tal cosa o tal otra, o me gusta que mi casa no sea expropiada, o deseo X otra cosa, digamos. Un contrato de 2 o 3 años, por ejemplo, contra la pretensión de la otra parte. En este caso, hay un mal enfrentamiento, hay un error, digamos, en enfrentar dos derechos, pero muchas veces incluso es peor, y a propósito de eso era un poco la reflexión en este tema. Ayer justamente estaba escuchando, preparando un poco esto, y escuchaba voy a usar tengo una ayuda de memoria acá porque se me pueden escapar detalles. Pero la expresidente, ¿sí?, que es abogada, habló, en el año 2018, habló 30 minutos en su exposición. Cada legislador tenía aproximadamente 20 minutos. Ella habló más de lo que tenía que hablar. En toda su exposición no hay una sola referencia al derecho, al objeto en juego, al objeto concretamente en peligro, que es la vida del niño por nacer. O sea, no hay una sola referencia en toda su exposición de 30 minutos. Ahora uno dice, ¿cómo hace un abogado para hablar 30 minutos de supuestamente el tema que se está discutiendo y una de las partes que está en conflicto, no la mencionás, digamos? Y después quiero leer para ver cómo contextualizar este tema, ¿no? Y Patricio, vos sabés que Sebastián, pero antes de seguir, Sebastián, antes de seguir, quiero decirle a todos los amigos que están en el chat que hay determinados comentarios que yo los voy a tener que bloquear por unos momentos, porque ustedes saben que hay determinadas cosas o personas a las cuales si uno los denuncia así, inmediatamente, de alguna manera, el algoritmo de YouTube aparece y empieza a ponerse lenta la voz. Y cuando ahí noté cómo ante determinado comentario, pues soy hispánico, te pido mil disculpas, no lo tomes a mal, pero no me queda otra, porque cuando apareció determinado comentario, ya Sebastián empezó a no poder hablar, se empezó a no escucharte tu voz, se escucha lenta, se empieza a trabar. Pero por favor, seguí, Sebastián. Bueno, no, a ver, cómo contextualizar el título que le pensamos poner a la reunión, Derecho a la Vida y Racionalidad Política. Hay algunos hechos que cuando uno escuchaba estas exposiciones en diputados y en senadores en el 2018 y que a su vez vienen de antes y se siguen repitiendo hoy, lo que pasa es que una cosa es que escuche que como decía la presidente, una piba diga, es mi cuerpo, y otra cosa es que ese discurso lo asume un legislador, que a su vez percibe, tiene una función de legislador, digamos, de gobierno, y a su vez, digamos, es el todo el que le está, digamos, sustentando su vida, digamos, y su privilegio, ¿no? Entonces, estas cosas, entonces, por ejemplo, llama la atención esto que te comentaba de que 30 minutos de exposición hay una sola referencia, ella, una persona que es abogada, no hay una sola referencia a una de las partes cuyo derecho está en juego, la vida del niño.
que a su vez es el más indefenso, cosa que agravaría, hablando en términos jurídicos, agravaría el problema, digamos, ¿no? Sí. Dice, ella misma dice, se me escapa decir eso, pero ella refiere que siempre votó por la vida, ¿sí? Textual. Que la vida es una sola, que no hay tres vidas. O sea, reconoce expresamente que hay una sola vida, ¿sí? Eso a favor de que ella siempre estuvo a favor, digamos que nunca votó la ley del aborto, pero después dice, la causa que me hace cambiar de opinión, y fíjense esto, ¿no? Opinión, no hay una convicción fundada, según sus propias palabras, que la hace cambiar de opinión, es la fuerza de un reclamo de miles y miles de pibas. Esta es literal, estoy diciendo, que advierten la necesidad de un cambio de una ley del aborto, digamos, de una revolución, digamos, ¿no? O sea, durante 2 gobiernos o casi 3 gobiernos, periodos de 4 años, no se votó y de repente una opinión cambia por, por la fuerza de las pibas, ¿no? Otra de sus frases, el aborto existe y aunque no se apruebe va a seguir existiendo. Algo parecido dijo otro senador que cuando uno los escucha tiene que hacer como una especie de esfuerzo para, es interesante escucharlos, pero a su vez uno tiene que hacer un esfuerzo para que no se le revuelva todo el estómago, ¿no? Porque dice, el mismo argumento, dice, la penalización del aborto, dice otro senador, dice Nayenov, dice, la penalización del aborto fracasó en Argentina desde el año 1921 cuando se sanciona el Código Penal. ¿Sí? Entonces, como el Código Penal argentino fracasó en su penalización del aborto, dice, y no hay ninguna mujer que vea el Código Penal cuando va a practicarse un aborto, entonces esto nos está mostrando que tenemos que legalizar el aborto. Bueno, o sea, el tema es, lo que lo hace pensar uno es la capacidad de razonar concretamente, porque o hay mala fe o directamente tiene la capacidad reducida justamente de reflexión, porque, a ver, el argumento que muchos decían, la inseguridad también es un fracaso en Argentina. ¿De cuánto hace? Han pasado gobiernos y gobiernos, tantos años. Hace 40 años. Claro, bueno. 40 años y seguimos. Ahora, estas son literalmente expresiones, ¿no? de gobernantes, ¿no? Por mencionar otros datos, ¿cómo terminó la votación en el Senado en Argentina para los que son en el extranjero? Que a su vez, Patricio, todo lo que nosotros estamos hablando en realidad se aplica tranquilamente a nuestro país, pero en realidad lo vemos también en México, en España, el mismo fenómeno, digamos, ¿no? A ver, es algo parecido al barbijo, digamos. Y a la tesis del barbijo, ¿no? Si salís sin barbijo te miran mal, si salís con barbijo sos un ser aceptado socialmente, ¿no? O no te esquivan en la calle. Bueno, eso me llama la atención. En una calle, yo ya quiero el barbijo por el mentón, ¿no es cierto? Porque si no, no respiraba. Estaba caminando en una calle, solo, miraba para adelante, a 200 metros no había nadie, a 200 para atrás no había nadie, en una zona del Gran Buenos Aires, arbolado, querés respirar bien. Si te pones el barbijo, tu respiración baja por lo menos un 20% y empezás a respirar el desecho de tu aire, anhídrido carbónico, con lo cual te enfermas y no te enfermarás del bicho, te enfermas de otra cosa. Y me acuerdo ver una chica que cruzó por la vereda de enfrente a por lo menos 30 metros y me miró aterrada. Y yo, pero no hay manera. Ella tenía que estar enferma. En todo caso, tal vez ella estaba enferma y preocupada por mi salud, no creo. Y yo debería haber estado enfermo, pero además tendría que tenernos un estornudo gigantesco como el de Superman para que mi oxígeno llegue hasta ella, ¿no es cierto? Es decir, el virus no flota, no vuela. Esto es una barbaridad que estamos viviendo y que no tiene sentido, ¿no es cierto? Todos los años mueren 60.000 personas en la Argentina por enfermedad y mueren en un plazo de más o menos 150 días, porque el grueso es en otoño-invierno. Eso me da 400 muertos por día. Y ahora me dice que mueren, no sé, 5 o 10 personas más por día por este bicho. Y yo como sé que no son del otro caso. Hoy recién hablé con un famoso filósofo argentino que tuvo una doble pulmonía, bastante grave, me dice. Y los médicos me pusieron COVID, me dijo. Y mejor que aceptar eso, porque yo no sé si no, capaz que no me atendían. Entonces, lo que tenemos es un grado ahí como de locura y paranoia fuerte, ¿no?
¿Cómo puede ser en una sociedad, vos que sabes mucho más de filosofía, en una sociedad con este problema real o inventado o magnificado, que nos metan el aborto? Bueno, lo que pasa es que justamente creo que es lo que vos mencionaste al principio en la introducción, que es, a ver, que es el disparador del tema que se me ocurre a mí dentro, por comentarles también dentro de un proyecto que estamos trabajando sobre el tema del derecho a la vida, desde lo teórico y lo práctico. Creo que justamente hay un problema, una crisis de la razón humana, digamos. Ahí está la raíz del problema, ¿no? Seguramente también tiene que haber un problema teológico de fondo, ¿no? No solamente, a ver, que el problema de la crisis de la razón humana en realidad está escondiendo en realidad otro problema de tipo ausencia de Dios, negación de Dios, etcétera, ¿no? En definitiva, enceguece a la razón humana. ¿Cómo se puede legalizar esto? ¿Cómo es que se puede pretender legalizar? A ver, bueno, mira, a propósito de este tema, te comento detalles también porque van a servir para encuadrar lo que después, la idea sería buscar, si podemos, si hay tiempo y si no para otra vez, en algún sentido buscar el fundamento teórico del problema, ¿no? A ver, pero, ¿qué pasó con el proyecto, este proyecto en Argentina, que seguramente entiendo que puede ser similar en otros países por cosas que uno se fue enterando? La votación, ¿cómo termina? 38 a 31, ¿no? Recordamos en el Senado 38 a 31, 38 en contra del aborto, 31. Lo llamativo, justamente, a ver, es verdad que hubo buenas exposiciones del lado pro vida, pero lo llamativo es que la poca diferencia que hay cuando el objeto en juego es tan grave, digamos, ¿no? Estamos hablando de la despenalización del aborto. 7 votos por 7 votos solamente, ¿sí? No se despenalizó el aborto en Argentina. Ese aspecto es el que a mí me hizo pensar, a ver, estamos hablando de 31 votos a favor del aborto, ¿no? Otro comentario, el proyecto inicial hablaba de 14 semanas. Un legislador decía, bueno, ¿y se saben lo que intentaron hacer para ver si se aprobaba la ley? Dijeron, bajemos a 12, dice, para ver si sumamos más votos. A ver, suena una insensibilidad, digamos, en las expresiones. O sea, en 2 semanas, a ver, bajemos 2 semanas de esta vida, del reconocimiento de esta vida, para ver si sumamos más votos. ¿Sí? O sea, pensemos en la barbarie ya, ¿no? Sí, directamente. Legisladores, te cuento, a ver, otro hecho, legisladores que la noche anterior cambian su voto. Se supo de casos de legisladores que le dijeron por una partida presupuestaria para X provincia, se supo de dónde fueron, que eran pro, hasta bien salido en algunas fotos y después votaron a favor del aborto, ¿no? La no objeción de conciencia, otro problema que se planteó con el proyecto. No había posibilidad de objeción de conciencia para nadie, ¿sí? Ni siquiera para, a ver, la enfermera que participa del aborto, según este proyecto, si se oponía podía ser denunciada penalmente. A mí me aparecen en los comentarios, pero no me voy a distraer. No te preocupes. Claro. La enfermera podía ser denunciada penalmente de acuerdo a este proyecto para si se oponía o no participaba del aborto, ¿no? Y después la manipulación de las cifras, que bueno, todos sabemos, 500.000 abortos, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue uno de los problemas que llamó la atención en el sector pro vida, digamos? Fue la relación con tu pregunta, fue la barbaridad de cómo se planteó el proyecto, digamos. O sea, era descabellado desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, otro aspecto que no quiero, para no entrar más, pero no se había asignado una partida presupuestaria, no se sabía de dónde iba a salir el presupuesto para todo esto, digamos. O sea, ¿cuál fue el mecanismo? Tirar un proyecto que sabían que iba a ser difícil de aprobar, pero ya introducían un problema en la discusión, digamos, política, social, digamos, con un proyecto que apuntaba directamente a por lo más, digamos, ¿no? Como dicen, a por lo más, como dicen entiendo que en España hablan así, iban a por todo, digamos, ¿no? Entonces, ya de esa manera, apuntando a lo máximo, ya introdujeron la discusión, ya entramos en debate, en poner en debate el derecho a la vida, ¿no? Ese me parece que es el mecanismo, ¿no?
aunque esté plagado de incoherencias el proyecto, ¿sí? Después vos mencionaste el otro problema, a ver, en la misma línea, y por eso la irracionalidad política, que vos mencionabas recién el protocolo. ¿Qué pasó con el protocolo? El protocolo es una forma de despenalización encubierta, ¿sí? A ver, que en la ciudad de Buenos Aires se aprobó sin ningún, a ver, el jefe de gobierno tenía la aprobó la legislatura y el jefe de gobierno, pudiendo vetarlo, no lo vetó, digamos. Aún cuando Sí, afirma ser, aún cuando afirma ser provida, digamos. O sea, muy esto no es, lo es, ¿no es cierto? Bueno, estuvo dispuesto a defender. Fue bastante pro muerte el pobre hombre. bueno, a ver, según tengo entendido, sí la mujer es más provida y hasta hubo una especie de mención al problema de que cómo podía ser, etcétera, que en medio de una pandemia se aprobara esto, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son los puntos también, la barbaridad del protocolo este? Dos puntos. Si una persona tiene problemas psicológicos, afirma que tiene un problema psicológico ocasionado o vinculado con el embarazo, entra dentro de las causales que le permiten abortar, digamos, ¿sí? Sin que haya mayores estudios, sin que, a ver, obviamente después en la práctica surgen O que algunas lo dificultades diga, por suerte. Y o más que lo grave diga, todavía ¿no es es el caso cierto? de la violación, claro. El caso es más grave de la violación porque una persona sin necesidad de prueba afirma que fue violada y que quedó embarazada, y simplemente con una declaración jurada, que no necesariamente la tiene que hacer ella, va a poner un abogado que la acompañe a la clínica, el abogado como apoderado firma y listo, y se terminó, digamos. O sea, y el que pone la cara es el apoderado, básicamente. Y el médico ante el abogado, muy probablemente, por miedo a perder su trabajo, al abogado, etcétera, termine practicando la práctica, ¿no? El aborto, perdón. Entonces, ¿cuál es el tema? Todos estos ejemplos es lo que son los que me hicieron pensar a mí en lo irracional, digamos, del problema, ¿no? Que en este caso es muy evidente y quizás en otros puntos, en otros temas que nosotros vivimos actualmente, tengamos que pensarlos un poquito más y descubrirlos incluso. Por ejemplo, el tema este de la vacuna del coronavirus, no sabemos en realidad a ciencia cierta. Algunos dicen que, por ejemplo, eh, eh, no se ha hecho la debida experimentación como para aplicarlo en humanos, digamos. Eh, entonces, Vos sabés que quedamos en... me Sí, quedé pensando cuando se discutió el aborto en la Cámara de Diputados, hubo una famosa figura del espectáculo, Flor, etcétera, no me acuerdo el resto, que llegó a decir que en Argentina morían por día mujeres por mal aborto, aborto mal hecho, 80.000 mujeres por día, lo cual te da una cifra de 28 millones 80.000, bueno, 28 millones de mujeres. Le digo para los que no son argentinos que Argentina tiene unos 45 millones de habitantes, por lo tanto mujeres habrá 22, 23 millones. Y según esta persona morían 28 millones de mujeres por año, porque ni siquiera hizo la cuenta. 80.000 por día. Y un lo que delirio, o pasa, sea, ni siquiera alguien le dijo, tomé una calculadora, sí, sacale 3 ceros. Pero va a llegar el caso, si claro, muriesen, no 80.000, muriesen 8 por día por aborto mal hecho, hay una clara irresponsabilidad de esa persona que se sometió al aborto. Que yo puedo entender que la fueron induciendo, pero a ver, no puede ser que no se ponga a pensar que tiene un ser vivo adentro. Además, viste, todas esas chicas que quieren abortar, cuando el bebé nace, después no lo quieren entregar, ¿no es cierto? Porque después lo tienen ahí y es de él. Y están orgullosos de esa vida, ¿no es cierto? Salvo que estén excesivamente traumadas por una violación y demás, pero si quieren, si no lo quieren, y bueno, con entregarlo en adopción, hay muchísimo para hacer, ¿no es cierto? claro, claro. Hay Bueno, muchas instituciones hubo una institución famosa, un sacerdote, al cual, bueno, el sacerdote se lo terminó persiguiendo, terminó preso, etcétera, pero se dejó caer la fundación. Se podía haber mantenido la claro. fundación con otra gente, pero no, se dejó caer. Entonces, en realidad, da la impresión de que lo que quieren es que nos matemos todos, ¿cierto? A mí me hace pensar mucho hay un autor que a mí que me gusta, pero no quiere decir que sea bueno, ¿no? Pero es la frase famosa de Hobbes, el hombre lobo del hombre. En esto
digamos, uno va caminando por la calle y cuando uno se entera de estas cosas, cuando uno escucha a los legisladores, escucha bien los discursos de los legisladores pro aborto y sus argumentaciones, realmente hace pensar en Hobbes, ¿no? Sí. Porque justamente el objeto, el ser indefenso, desaparece de consideración, digamos. Y es una regla, están todos en YouTube los discursos de los senadores pro aborto y pro vida también. El fenómeno es clarísimo, ¿no? Los pro vida apuntan directamente al aspecto que vos mencionabas, de la indefensión de la criatura, y evidentemente debe haber mala fe, y los pro abortos se van directamente a cuestiones en que desaparece totalmente la discusión, el problema del niño, ¿no? No hay referencias en general, ninguno se refiere a la... Entonces, uno no sabe si es mala fe o Habría que ver de quién lo asesora, ¿no? Porque viste que, bueno, el presidente se mandó a hacer una carta natal, ¿no es cierto? Con una astróloga que entonces le dijo que él está destinado a reconstruir desde las cenizas. Entonces tenemos un presidente que consulta astrólogas. La mujer del gobernador de la provincia de Buenos Aires también cobra un suculento sueldo creo que es en el CONICET que está, y se dedica a investigación de ciencias ocultas. Entonces me pregunto, ¿cuál es el grado de seriedad científica de nuestra clase política, ¿no? Este gobierno criticaba al anterior porque decía que el anterior era un gobierno de CEOs, ¿no? De ejecutivos. En cambio, este gobierno es un gobierno de científicos. Yo no sé si sí, la pero astrología y el ocultismo entran dentro de la ciencia, ¿no es cierto? claro, ahora sí, en relación con lo que estamos conversando y en otros tantos temas, pareciera ser que hay una coincidencia de criterios, ¿no? Uno, por ejemplo, a ver, yendo con el tema este de fondo, pero que se aplica a todo a lo que estamos hablando. Se abren los cafés, se permite ir a tomar un café, pero no se permite que se haya misas. Y esto es un fenómeno mundial, digamos. Entonces, me parece que estamos coincidiendo, hay como una especie de dirección mundial, digamos, de las conciencias, digamos. Pero sí, es el problema que nos enfrentamos y que demuestra esta irracionalidad en los gobernantes, ¿no? O en muchos. ¿Cómo? Sí, sí, te escucho, Sebastián. A ver, para no quedarnos solamente con digamos, para intentar hacer un aporte a la gente, que por ahí no es abogado, que no está, o que no está en la filosofía del derecho, porque este concretamente es un problema político, pero con el cual entran muchas cuestiones de filosofía del derecho. Me interesaba proponer un breve acercamiento, si da el tiempo, y si no se puede, bueno, quizás Sí, dale. Segunda vez. Yo quería más o menos comentar un poco, a ver, a partir de los problemas prácticos que mencionamos, esto que les mencioné de los votos y demás, ver cuál es el planteo de Santo Tomás de Aquino acerca de las leyes en la Suma Teológica. ¿Por qué? Porque entender un poquito este tema desde lo teórico nos ayuda después a, digamos, entender dónde está el problema práctico, digamos, qué es lo que hay en el plano práctico, tanto en la gente como en los políticos que nos llevan a determinadas conclusiones erróneas, ¿no? Yo, si vos quisieras, puedo empezar, pero si hace falta, y si te parece, no sé, como vos lo desees, se puede irme echando con preguntas de la gente, si quieren ¿Cómo no? participar Sí. A ver, ¿qué decía Santo Tomás de Aquino sobre la vida y sobre el aborto? A ver, claramente lo tenemos que encuadrar este tema dentro del Tratado de la Ley, ¿sí? Pero a su vez el Tratado de la Ley de Santo Tomás de Aquino, que está en la cuestión 90 de la prima secunda, de la segunda parte, de la primera parte, de la segunda parte de la suma, a ver, hay que entender el contexto de la obra de Santo Tomás, ¿sí? Me interesaba a mí por ahí empezar por ese lado. Dale. Santo Tomás, Santo Tomás de la Suma Teológica la divide en tres partes, digamos, ¿sí? La primera parte se refiere a Dios como causa de todas las cosas, ¿sí? Como el alfa, digamos. La segunda parte se refiere a todo lo que es el tránsito del hombre en su camino, en su retorno hacia Dios, ¿sí? Y la tercera parte de la Suma Teológica es concretamente sobre los medios, como los sacramentos, por ejemplo, que ayudan al hombre a llegar a Dios, ¿sí? Entonces,
toda la suma teológica de Santo Tomás de Aquino está estructurada como un principio y un fin, principio en Dios y fin en Dios, ¿sí? Dentro de ese contexto aparece el tema del gobierno que Dios ejerce sobre todas las cosas, ¿sí? Cerca de la cuestión 100 de la suma teológica, de la primera parte, se entiende a Dios, que es creador de todas las cosas, a la vez como gobernador de todo, ¿sí? Entonces, a ver, Dios gobierna toda la creación a través de una ley, concretamente, que es la ley eterna, ¿sí? Esta clasificación de ley eterna en realidad es una clasificación justamente de la teología, no del derecho, ¿no? Después hay filósofos del derecho que se dedican a la filosofía del derecho como Santo Tomás o Suárez que utilizan la misma ley eterna, pero en realidad es un concepto más teológico. La ley eterna es la ley con que Dios, o Dios mismo, con que gobierna todas las cosas, ¿sí? Toda la creación. Entonces, a partir de esta idea, Santo Tomás dice que Dios imprime una regla y medida en todas las cosas creadas, ¿sí? Regula et mensura, ¿sí? Todo lo creado tiene un orden, una ordenación, ¿sí? Que la dirige a sus fines propios, ¿sí? Y Santo Tomás utiliza muchas veces la palabra impresión, ¿sí? Dios imprime, marca, ¿sí? A ver. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, sí, claro, Bueno, claro, te estoy escuchando. entonces, ese gobierno de Dios concretamente se participa luego en el hombre a través de la ley natural, ¿sí? A ver, el hombre es gobernado y la forma por la cual el hombre intenta ese retorno a Dios es a través de la ley que se le imprime concretamente en cuanto hombre a través de la ley natural, ¿sí? Y después Santo Tomás hace como a ver, entendido esto, gobierno sobre todas las cosas, gobierno del hombre a través de la ley natural, el hombre participa creando la ley humana, ¿sí? Acá viene un poco el punto digamos, se torna interesante en relación con los temas que estábamos hablando de la despenalización y todas las leyes estas antinaturales que nosotros vemos. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el caso de la ley humana? A ver, Santo Tomás habla de la ley como una ordenación de la razón, ¿sí? O sea, la razón humana ordena. Ahora, ¿cuándo se entiende que hay realmente ordenación? Eso sucede cuando la ley que el hombre crea, que el legislador crea, se encuentra en consonancia, digamos, en armonía con la ley natural que percibe inmediatamente, que a su vez es participación de la ley con la que Dios gobierna todo, ¿sí? Entonces, en términos, utilizando la famosa pirámide de Kelsen, para los que están en derecho, Kelsen hace como una pirámide de leyes en la cual pone como en el vértice pone la ley humana. Bueno, en el caso de Santo Tomás y la tradición, digamos, escolástica, los autores griegos, Aristóteles, Cicerón, etcétera, ese vértice en realidad empieza por la ley eterna con la que Dios gobierna todo, ¿sí? Si no hay armonía, en estos casos, cuando no existe esa armonía de leyes, cuando hay algo que es contrario a la razón, quiere decir que no solamente es contrario a la razón, sino que es contrario en cuanto contrario a la ley con la que Dios gobierna, digamos. ¿Sí? Entonces, y bueno, y a ver, cuando la ley pierde su razonabilidad, en definitiva, sucede, entonces que es contraria a la ley que pone el hombre, pero principalmente a la ley establecida por Dios para gobernar todas las cosas, ¿sí? Por eso es que Santo Tomás se entiende siempre que en el caso de la ley humana, en el caso de estas tres leyes, tiene que haber una relación armónica entre ellas, digamos. Y por eso Santo Tomás dice que cuando la ley es injusta, no es propiamente ley, sino que es una apariencia de ley, es corruptio legis, dice, ¿sí? Corrupción directamente. Fíjense que Santo Tomás utiliza la palabra corrupción, ¿no? Entonces, Como algo que se surge. está podrido, que está destruido desde dentro, ¿no es cierto? En el fondo la corrupción es eso, ¿no? Y me encantó lo que dijiste del tema de la armonía, Sebastián, porque lo que vemos hoy en nuestra sociedad es esa falta de armonía. Esto lo vemos hasta en la música o en el arte, que en vez de mostrar la belleza, se muestra el barbarismo. Entonces, te hacen un cuadro que es la tapa de un inodoro y te dicen que es arte, pero para mí arte es ver la Capilla Sixtina. Entonces tenemos como dos mundos enfrentados en este momento. Hay una cosa racional y una cosa irracional. Y
Y lo vemos en la educación. Los chicos, en vez de poder aprender cosas útiles o que desperten la inteligencia, el buen saber o que aprender a jugar ajedrez, le tiene que enseñar a ver cómo él se tiene que poner en la posición de una persona que tiene otra variedad, otra manera de ser. Y entonces estamos en una cuestión de formaciones inútiles que forman mentes pequeñas. Me acuerdo, te había comentado hoy antes de salir al aire, como en una película policial, una jovencita discute con un policía y ella le dice al policía, pero lo que usted va a hacer no es justo, no está bien, le dice. Y dice, mi negocio no es lo que está bien o lo que está mal, mi negocio es el cumplimiento de la ley. Me pareció Claro, terrible eso, porque la ley, pregunto, ¿no tiene que tener un espíritu también de claro, interpretación? claro. Y a ver, cuando se habla justamente de, a ver, esa expresión es propia de una persona positivista, se le llama en el plano del derecho, que solamente considera la ley humana y que no consideraría, no reflexionaría sobre esta pirámide que incluye a la ley eterna y a la ley natural, o sea, la ley de gobierno de Dios, para ese ejemplo que mencionabas, que a su vez es cotidiano y que pasó con la discusión sobre el aborto. Evidentemente, una persona que pretende una ley que mate a un niño por nacer, no está considerando que Dios imprime o Dios permite una nueva vida que a su vez tiene a Dios como principio y que tiene a Dios como fin, digamos. O sea, y a su vez cuando se habla del espíritu, evidentemente, a ver, cuando se habla del espíritu se habla también de la equidad respecto a la interpretación de la ley, ¿no? Entonces la equidad es lo que permite interpretar la ley de tal manera que sea justa, digamos, y se pueda cumplir con el objetivo del legislador, que es, en el caso de Dios, ayudar al hombre, instruir al hombre para que vuelva a Dios, y en el caso del hombre, de la ley humana, dirigir la ley al bien común, ¿no? Pero ahí, Bueno, uno nota que acá en todos estos debates que hubo en los últimos 10 años con todas las leyes que fueron demoliendo la familia y que van demoliendo la pirámide poblacional, eh, se manifestó en la gente que votaba no una posición neutra en materia religiosa, sino una fuerte posición antirreligiosa. Eso se notó. claro, es que, es que me parece que sí, indirectamente hay una reacción, digamos, contra ese fundamento en Dios. Tanto es así que a veces se objeta a los que defendemos la vida, vos pensás así porque te lo manda Dios, o sea, como si fuera que nos envuelven visto desde el planteo, ¿no? De ellos, como si fuera Sí. una especie de racionalidad y hay que atacar a la causa de ese racional, sin pensar que, a ver, nosotros podemos razonar y tenemos por causa a Dios, que nos permite también razonar, digamos, ¿no? Acá Pablo nos Eh, dice, no todo lo legal es legítimo. A ver, ¿podrías explicarlo, Sebastián? Claro, bueno, es esta oposición que nosotros hablamos entre lo que vendría, cuando Pablo habla de lo legal, se está refiriendo a lo legal humano, ¿no? Si uno lo entiende Claro. desde otra óptica, cuando habla de legalidad, cuando uno de principio de legalidad, tenemos que tener cuidado de incluir los que somos naturalistas, tenemos que incluir a las leyes eterna y natural. A ver, esa formulación, no todo lo legal es legítimo, quiere decir que no todo lo legal es acorde con el derecho natural, digamos. Ahora, si yo esa Sí. misma frase la formulo si Santo Tomás la leyera la frase, diría, es que no hay forma de que lo legal no sea legítimo, porque lo legal no es legal si no es legítimo. Digamos, tienen que estar unidos, o sea, porque Santo Tomás entiende la legalidad como acorde con el derecho natural y con el gobierno de Dios que mencionábamos antes. Entonces, no todo lo legal, la frase yo la completaría, no todo lo legal humano sería, para entenderlo un poco más, para entenderlo un poco mejor. Claro, porque en la época de Santo Tomás, los reyes como gobernaban y llamaban a juristas y a teólogos o Claro, filósofos, ¿no es cierto? Pero era, digamos, claro. era la gente que asesoraba. No existía la opinión generalizada de gente que, bueno, si no tiene formación, ¿por qué va a opinar? Les hubiese parecido una locura, yo creo que a los grandes sabios de la historia, ver los debates en el Parlamento argentino, ¿no? Deben haber pensado que eran gente escapada de un manicomio, ¿no? De hecho, Claro. los antiguos romanos y creo que los griegos también se referían a este tipo de disparates, o sea, cuando alguien plantea cuestiones
contra el sentido común por una cuestión ideológica de interés, se lo considera locura en la antigüedad, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, la discusión se llega a hablar de prostitutas, a los sofistas se los llega a tratar de prostitutas del saber, o sea, aquel que A ver, ¿cómo es pretende, eso? no, que a ver, hay una discusión en el Tratado de las Leyes, pero me acuerdo ahora en este caso que Cicerón plantea, a ver, justamente oponiéndose a un sofista, el tema de, no quiero leer las islas, no, No, plantea vos el no tema de que leas, no, no te preocupes, yo lo pongo no para que la gente sepa, lo vamos no mostrando. todo lo legal, dice Cicerón, pero ya en aquella época, discutiendo con un sofista, le dice, pero ¿qué? ¿Acaso si se dispusiera que el hurto es legítimo, que salir a matar es legítimo? Perdón, si fuera establecido por el consenso de la mayoría, entonces tendría que ser ley, digamos. Entonces, él ya plantea el problema de que en realidad la ley humana tiene que ser acorde con el orden natural, ¿no? Lo que pasa es que él concretamente no sabía, a ver, él hablaba de dioses que gobiernan al hombre, sin saber lo que después la revelación nos aporta a nosotros, que es que la causa del orden natural es Dios, ¿no? Dios creador y gobernador de todo, ¿no? Vos sabés, si me dejás Sí, hacer un breve, porque no creo que se me escape una idea, pero creo que puede sí, también sí. ser interesante. Vos recién mencionabas el tema de la educación. Mencionabas que que el problema de la educación. Ahí con el tema de la ley natural hay un tema interesante también. ¿Por qué? Santo Tomás plantea que la razón incluso puede ser nubilada, digamos. O sea, la razón cuando está afectado por el desorden puede llegar incluso a no percibir la ley natural, digamos. Por el caso este que mencionaste vos de que le enseñan a los chicos y no les enseñan esto y lo otro, digamos, me hizo pensar justamente por qué, porque si se corrompe a los niños, en realidad, el problema va a estar después que puede que muchos de esos niños no perciban, digamos, en ese ámbito de corrupción, no se encuentren capacitados de percibir la ley natural manda, en determinados casos, en otros sí, pero en algunos casos quizás más complejos, incluso se les dificulte determinar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Te Bueno, quería eso hacer vos ese sabés que breve. yo lo noto con mi generación con respecto a las generaciones siguientes, ¿no? Pero ya mi generación era una generación, la generación que me antecede a mí ya es una generación bisagra, ¿no? Donde ya ves cambios, pero un chico que, por ejemplo, recibe muy buen catecismo y de chico ve el bien con claridad, luego cualquier manifestación del mal, aun cuando él no pueda racionalizar profundamente que es malo, intuye que es malo, se le despierta que es malo, ¿no es cierto? Entonces, ahora ese chico al cual vos le quitaste el buen saber sobre el mundo clásico, no sabe ni qué fue Roma, ni Grecia, ni Tierra Santa, ni el cristianismo, ni la verdad, ni la belleza, ni el bien, y claro, le metés cualquier perra, como decís, el chico acepta porque su inteligencia no está capacitada, ¿no? A veces adolescentes que me consultan y vos notás que han perdido la capacidad de razonamiento profunda, es decir, hay una capitas diminutio, ¿no es cierto? Hay una disminución profunda de la inteligencia y el chico no es malo, simplemente, qué sé yo, es como que si a mí me explicases matemática cuántica, yo no tengo los elementos para razonar esas cosas porque desconozco, ¿no? Es un área que a mí me supera, ¿no es cierto? ¿Viste lo que nos pasa? Que podemos tener la mejor buena intención, pero mañana te quieren explicar cómo se diseña un vuelo espacial y vos vas a decir, mire, soy abogado. ¿Qué sé yo? Claro. No me dedico a eso. Eso es tema de interés para especialistas en cosmonáutica o gente que esté dedicada a la astronomía. Para mí es una cosa oscura, ¿cierto? Y hoy, lamentablemente, el buen conocimiento se ha vuelto, se ha reducido y los chicos tienen un pensamiento abstruso, ¿viste? Muy flojo, ¿no? Sí, un compañero nuestro decía que tuvimos de compañero en el colegio, decía que el niño de hoy no era Homo sapiens, sino era Homo videns. Yo no había escuchado Claro. la expresión, pero claro, puede ser que, a ver, es interesante porque, a ver, si nosotros si hay un problema en las condiciones naturales que tiene que haber para percibir la ley natural, después no nos tendríamos que sorprender si nos encontramos con abogados que son capaces de cualquier cosa y con legisladores como para juntar 31 votos, ¿no?
porque de alguna manera se llega a esto también, ¿no? Eh, Por eso podemos decir que lo que se estamos viendo es como una guerra entre dos formas de entender el mundo, ¿no es así? Totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, a ver, en el fondo hay, justamente, si se considera la totalidad de la realidad en cuanto a esto que venimos diciendo, de que el hombre no es principio y fin de todas las cosas, sino que a su vez está gobernado, ¿sí? Tiene libertad, pero a su vez tiene una regla y medida, y todo lo creado tiene una regla y medida. Si las cosas se entienden así, tenemos un camino. Ahora, si el hombre se pone en el centro de todas las cosas, si desaparece la trascendencia, digamos, eh, ahí viene el problema del positivismo jurídico, que es justamente el voluntarismo, ¿no? Que es, digamos, aplicar la ley que uno quiera, como quiera, cuando quiera, ¿no? Y por eso es que surgen estos proyectos de despenalización del aborto, ¿no? ¿Cuál es el Me próximo parece, paso en el grado de la locura esta? Después del aborto, ¿qué queda? Porque se comenzó, ¿te acordás? Bueno, primero la patria potestad compartida, luego la pornografía, luego se cedió con el divorcio, luego vino el matrimonio para personas del mismo sexo. Cambiar la palabra sexo por género, porque género tiene claro, las cosas, ¿no? La mesa, el perro, pero después el hombre y la mujer tienen sexo. Y, claro. y ahora matamos a los chicos. ¿Qué viene? ¿La eutanasia? Me- me- y es posible, me parece que primero van a intentar, o sea, hay un ataque claramente respecto a todo el orden, a todo lo que es orden natural, ¿no? Se ve en el plano de la sexualidad, por ejemplo, hay casos prácticos, digamos, cómo llega un chico, por eso yo me interesaba más o menos ver un poco el contexto teórico para ver lo práctico después. Sí, Conocí un caso, desarrollalo, te lo dejo a vos. me contaron un caso de un chico que le planteó a los padres que quería invertirse el sexo, digamos. Y encontró el chico que los recursos para hacer eso se los pagaban. O sea, acá aparece todo el combo, el desastre que tenemos legislativo, el de la cultural, digamos, ¿no? Porque el chico, ¿cómo llega a desear invertir su sexo? Después, el sistema, la dirigencia política o la legislación le permite eso y le sustenta el cambio, digamos. Consecuencia de ir contra este orden natural, yo perdí el rastro, tendré que averiguar qué pasó con el chico si sigue con esa misma intención, pero además de todo el problema que le va a generar en su propia salud eso, sí sé que el padre está contra un tratamiento médico por los problemas que le generó el planteo libre del hijo, digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿Cómo fue la relación con el padre? O sea, ¿el padre le planteó algo o avaló lo no, que el chico quería? no, a mí lo que me contaron, el caso concreto es que el chico le plantea al padre la decisión, digamos, la familia se quiso oponer a esto, planteando, bueno, tratando de convencerlo de que era una locura, digamos. Pero ¿qué? Lo que pasa es que los locos terminan siendo en este caso los padres. ¿Por qué? Porque el sistema le da un marco de legitimidad, digamos, que lo empuja a ver, y hay leyes que favorecen el tratamiento hormonal. Ahí es que aparece esto que estábamos hablando nosotros recién, del objeto de la ley con objeto injusto, digamos. Entonces, contrario a la razón, contrario al orden natural, contrario al gobierno a ver, si Dios lo hizo hombre, y si lo hizo mujer, le hizo mujer, digamos, o sea, Sí, con su Sebastián, mira, acá hay regla. un comentario muy lindo de María del Carmen que nos dice así: cuando nuestro corazón deja de bombear sangre, la persona muere. Cuando nuestros bebés dejan de ser considerados como el corazón de una sociedad, esta sociedad se muere. Claro. ¿Dónde termina la sociedad argentina con este planteo? Y creo que es lo que decía, primero ya ya está avanzado para que Dios quiera que no pase, pero digamos, en los hechos, el aborto ya está despenalizado prácticamente. O sea, por esto que te comentaba de que una persona dice que fue violada, no hace falta ninguna prueba y puede ir a un lugar y le tienen que practicar el aborto. Eh, lo que pasa es que van a intentar que sea efectivamente una ley y después van a seguir avanzando, lo cual va a dificultar, seguramente intentarán algo parecido a la eutanasia, en el plano educativo
quizás se va a hacer tan complicado, se va a complicar igualmente para aquellos que deseen determinado tipo de educación para sus hijos. Y después el otro problema es el contexto que esto genera, me parece. Porque uno puede decir, a ver, tratás de criar un hijo en fortaleza, digamos, en las virtudes, etcétera. Y el contexto, ¿resulta favorable para la virtud realmente? ¿Es prudente que el chico participe en determinados contextos? Y ahí viene todo un trabajo, ¿no? Sí, sí, evidentemente una sociedad donde decide matar a sus niños está matando el futuro. Me acuerdo esa película Los niños del hombre con Clive Owens, donde en la humanidad un día dejan de nacer chicos, ¿no? Un día en una maternidad no nace ningún niño, al día siguiente tampoco. Entonces es una enfermedad de la maternidad, llama a otra maternidad y le comentó lo curioso, acá tampoco. Llaman a otra tercera, acá tampoco. Y empieza a ver que en los medios de comunicación dicen los últimos 3, 4 días no nació ningún niño en Inglaterra y empiezan a saltar de otro país, otro país y de golpe se encuentran porque no nacen más niños. O sea, de alguna manera la sociedad mató tanto el espíritu que dejan de nacer niños. Entonces ves cómo, por un lado, Inglaterra dominada por bandas musulmanas, sin niños, y un fin de la sociedad que va, y además con un gobierno intolerante con cualquier disidencia, con lo cual la sociedad ha decidido su muerte final, ¿no es cierto? Es un suicidio programado, bueno, el día que se muera el último que tenga fuerza para tomar un vaso de agua, se mueron todos, ¿no es cierto? Va a quedar un enorme tendal de cadáveres arriba de las calles. Entonces estamos en un grado de demencia. Argentina tiene la pirámide poblacional invertida, esto es claro. Recuerdo un presidente decía que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. El 2020 nos encontró desunidos y enfrentados entre nosotros. Porque no es que con otro país. Entre nosotros estamos enfrentados, jóvenes contra chicos. Tenemos una diputada que tiene apenas 20 y pico de años y vemos que es una salvaje, que todos los planteos son de este tipo. Y acá cambio, como explicabas antes, la opinión de los sabios, de los filósofos y de los teólogos, por una ideología que es el a mí me parecismo, ¿no? Yo la llamo así, ay, a mí me parece tal cosa. Digo, ¿usted sabe tal tema? No, no importa, pero a mí me parece. No, no emita opinión. Si no sabe, no emita opinión. Claro, es el golpe sobre la mesa para decir qué es justo o qué es injusto, ¿no? Que se impone por la fuerza, ¿no? Claro. Ahora, Yo también, vuelta te he también consultado vos cuestiones de derecho y vos te debes matar de risa porque yo no entiendo. Tú le preguntas a vos, no, vos no, sos abogado. ¿Qué pasa con esto o aquello? Vos me explicás. Ahora, ¿te imaginás si vos decís, bueno, mira, la ley es así? Y yo, no, a mí me parece que no es así. Y vos me decís, pero ¿la leíste, la estudiaste? No, pero a mí me parece. Bueno, entonces entramos, el mundo se ha vuelto un absurdo y la clase política en la Argentina es fuertemente absurda por lo que yo estoy viendo. sí, ahí aparece la racionalidad que hablamos, ¿no? Que justamente, por ejemplo, no previeron la partida presupuestaria, no previeron tampoco, a ver, hay una parte que sí la previeron, que es interesante, ¿no? Pero habla de la misma irracionalidad, ¿no? A ver, dijeron, bueno, vamos a despenalizar el aborto y vamos a hacer un acompañamiento después por el tema del tratamiento psicológico. Pero entonces, a ver, ¿por qué están reconociendo la necesidad del tratamiento psicológico? Porque a ver, se sabe de la existencia de que, ver, no es que simplemente, a ver, bueno, hoy en vez de tomar té de manzanilla, quiero tomar té de boldo, no es que estoy cambiando de, de un gusto, simplemente una decisión sin consecuencias, digamos. Entonces, el Estado, por un lado, favorece el aborto y después se tiene que continuar haciendo cargo del tratamiento por el trauma. Y lo reconocen en los protocolos estos, ¿no? Viste que, a ver, ahí aparece otro problema, el trauma post-aborto. ¿Por qué existe un trauma? Digamos, es otro tema interesante, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? A ver. No, que a ver, que yo el trauma post-aborto lo entiendo desde lo que hablamos. ¿Por qué? Porque si existe una posibilidad de razonar, salvo que la persona esté enajenada, digamos, un alieni iuris, como se dice, si la persona tiene capacidad de razonar, percibe inmediatamente el ser de las cosas, digamos, percibe que hay una vida. Entonces, si toma la decisión de terminar con esa vida,
no es simplemente una decisión, sino que además sabe que está, a ver, sabe lo que está haciendo desde el principio al fin. Entonces, ese hecho de eliminar la vida naturalmente genera consecuencias psicológicas. Entonces, ¿Cuál es el eso grado? entiendo ¿Cómo que se... quedan las mujeres que han realizado abortos? ¿Cómo quedan? Porque A como ver, que no, hace, digamos, no se utiliza la razón, se utiliza la sensibilidad. Bueno, vamos a la sensibilidad. ¿Cómo queda una mujer que realiza un aborto? claro, a ver, si Psicológicamente. claro, te cuento un caso de una alumna que tuvimos nosotros, vos también lo tuviste, pero fue interesante porque la chica era abortista y habíamos planteado el problema en el curso. Me acuerdo que cuando ella hablaba, decía, bueno, porque si la madre en realidad quiere terminar y se trababa, y creo que te lo conté el caso. Bueno, pero sí, bueno, porque si en realidad la madre volvía a lo mismo, no, porque si quiere terminar con, y yo en un momento le digo, si quiere terminar con qué, le dije, porque a ver, no se animaba ella a decir con qué, no me hice con eso, Claro. con esa vida, le digo, es una, y la chica sola llegó, digamos, a darse cuenta que ella en realidad, con el lenguaje pretendía tapar lo que en realidad su inteligencia percibía claramente, que es que hay una vida, digamos, en O sea, no relación quería con él. decir si quiere acabar con el bebé. No lo quería decir. No, no, y a su vez ni siquiera quería decir feto, porque yo le iba a preguntar atrás de eso, ¿y qué es el feto? Entonces ella no sabía cómo concretar la oración, digamos, pero ella ya había percibido el tema, lo que había, digamos. Lo que pasa es que lo quería negar, digamos. Entonces, yo creo, yo no conozco, a ver, no soy, pude enseñar psicología, pero no soy psicólogo, digamos, pude enseñar los primeros aspectos, los temperamentos en psicología, etcétera, pero sí, eh, sí entiendo a ver, ¿por qué tiene que aparecer un trauma post-aborto, digamos? O sea, la conciencia, esta famosa de que cuando uno hace el bien o cuando hace el mal existe, como dice Cicerón, recriminación o aprobación interior, digamos, ¿no? Uno sabe cuando hizo el bien y cuando hizo el mal. Entonces, entiendo que desde ese punto de vista existe el trauma, se encuentra justificado y después hay que ver la forma de, lo que sí he leído es que existe un proceso de sanación, digamos, respecto al, al trauma, pero no, al problema de haber abortado, pero no que la persona ignore que abortó, digamos, salvo que esté enajenada, ¿no? Digamos que no tenga capacidad de razonar, ¿no? Me contaba el Eh, caso de que hay madres que incluso sufren el tema del día que se cumpliría el cumpleaños del bebé que mató y que sufren ese día. Dice, tienen una angustia terrible porque no pueden soportar ese día, ¿no es cierto? Dice, todos los años es lo mismo, la misma pesadilla, ¿no es cierto? Recuerdo el caso de una mujer que me dijo que había abortado de jovencita, había quedado embarazada muy chica, y fue un tema de responsabilidad, y la llevaron, y al final terminó abortando. Y dice que en el fondo ella era consciente de que estaba matando a la criatura, y me dice, y nunca pudo tener hijos. Después con los años pudo adoptar, ¿no es cierto? Y era una madre fantástica, ¿no? Pero el cargo de culpa lo vivió toda la vida, ¿no es cierto? Y le digo, ¿y cómo llevas? ¿Cómo lo superás? Me dijo, rezo rosario, dice, todos los días, dice, la única manera que logré paliar esa situación, ¿no es cierto? Hoy vemos, lamentablemente, la defensa de la vida, incluso hasta falla en nuestros propios pastores, ¿no es cierto? Porque esta cosa de adorar a la Pachamama y no reverenciar a la Virgen, incluso disminuir la reverencia a la Virgen, pero sí adorar a la Pachamama, uno muestra ahí una vuelta al paganismo, un retroceso de 2000 años, ¿no es cierto? Y es complicado eso, porque notás que siempre, termina siendo siempre un odio antirreligioso, ¿no? A mí me llamó la atención, por ejemplo, estaba viendo en Estados Unidos una de las campañas, la convención republicana terminó con el Ave María. Y, y la sí, reacción súper. de los grupos de izquierda feroces, porque si hubiera tocado Amazing Grace, esas canciones medio protestantes, no había problema. Pero una Ave María y saltaron como locos. Digo, pero si no les preocupa la fe, si no les interesa, ¿cuál es el problema? Yo conocí Lo que, un solo ateo respetuoso, me dice, yo soy ateo, ¿por qué tengo que andar molestando al tipo que cree? Le decía, es una cosa de loco, ¿no? Igual antes de morir, falleció, me pidió que rezara por él porque estaba muy mal. Pero
esa cosa tan intolerante que no permite ni un resquicio de bien y de bondad, uno muestra ahí que hay una segunda intención bastante oculta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la falla de nuestros políticos? No han leído ni a Santo Tomás ni a los griegos, ¿no? Sí, claro. No, me quedé, perdóname que me quede con lo que habías dicho algo del tema del odio a la religión. Evidentemente yo creo que el tema está en que somos religiosos por naturaleza, digamos. Ahí está el tema. Me hace acordar a otro caso que tuve con otro alumno, que estábamos hablando justamente de que el hombre necesita a Dios, el hombre desea a Dios, esto que dice San Agustín, y el corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Eso habla o Santo Tomás, que también plantea que estamos investigando permanentemente porque queremos llegar a Dios. Entonces, el tema está en que hay gente que dice que no cree en Dios, pero en realidad necesita negarlo permanentemente. Y el alumno mío, me contaba que el padre era ateo, ¿no? Y estaba hablando con el padre de este tema de un chico de tercero o cuarto año, del nivel medio. Y le comenté al padre el tema de la búsqueda natural de Dios, y dice, mirá, le dice el padre, es verdad, dice, yo no creo en Dios, dice, pero más de una vez se me escapó decir Dios mío. Pero tal cual, o sea, o Dios mío, ayúdame o sacame de una expresión del tipo, como que naturalmente surgió pedir buscar el recurso a alguien que lo saque de una situación determinada, ¿no? Creo que en el fondo hay eso, un odio a Dios. Entonces, en el tema del aborto, en tantas cosas, aparece la necesidad de negar a la causa, aunque nosotros no estemos hablando de eso, ¿no? Claro, eso es cierto. Bueno, acá me dice un amigo, y no quiero dejarlo pasar por alto, dice, se puede ser creyente mala persona y no creyente buena persona. No, pero eso es una falacia, ¿eh? No podemos plantear el tema así. Es cierto que, por supuesto, que uno a veces con gente con quien comparte la religión no comparte la amistad. Sí, eso es cierto. Pero, y que muchas veces uno comparte amistad con quien no comparte la religión, sí, eso también es cierto. Pero si no se cae en la falacia de decir, ah, conozco mucha gente que va a misa de once y mala gente. No, no sé si es mala gente. Yo no me pongo a juzgar porque no quiero que me juzguen a mí tampoco, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucha gente, porque es decir, las cosas se definen por lo que son. La medicina se define por la capacidad de curar, no por la capacidad de abortar. El derecho por la capacidad de ejercer justicia, no por la capacidad de hacerle trampa a la justicia. Y la religión se define porque es el arca de salvación, es el verbo encarnado que le dio un sentido al hombre, es decir, el hombre, el hombre europeo, para poner un ejemplo y arrancar de ahí para acá, antes de la llegada de Cristo y antes del logos griego, era un hombre angustiado, ¿cierto? Después del diluvio universal, ese hombre que se desperdigó por el mundo era un hombre angustiado. Los griegos empiezan a desarrollar, que fueron atletas del pensamiento, empiezan a desarrollar el pensamiento, logos, y la gente empieza a razonar y a pensar. Pero eso fue completado con el verbo, es decir, cuando Dios se encarna a través de su Hijo, ahí el hombre se completa y le da un sentido a la vida. Y con eso se construyó Occidente, sobre las ruinas de Roma se construye Occidente. Y de Occidente se construyó toda Europa. Y de Europa y de España, sobre el azul del mar, salieron a caminar el sol las carabelas de Colón y trajeron el Evangelio a América. Y se construyó una civilización en América donde era un continente lleno de tribus dispersas que no tenían unidad de criterio unos con otros. Entonces, la fe es importante porque es fundacional. Y además es ese religar, ¿no? El ligarnos con Dios para darles un sentido a la vida. Y vemos que todas las decisiones que se toman son decisiones donde hay una perversidad antirreligiosa, ¿no? Me decía un colega periodista que no tenía muy buena formación religiosa y me dice, yo como no tengo buena formación religiosa, yo no sé si Dios existe, pero que sí noto que el diablo existe, me dice. Claro. Por lo tanto, por contrario censo, como en el mundo también hay bondad, debo deducir que Dios existe, me dice. Entonces, por eso esto que dijo Pablo Lev, ¿no? Que en Francia se castiga a las mujeres que ponen testimonio de que han cometido abortos para que justamente otras no lo hagan, ¿no es cierto?
Claro, Y entonces eso es terrible, pero es claro, interesante lo que dice, pero se muestra ahí una clara maldad, porque no es casualidad. No te multan si haces chistes ordinarios en internet. Pero sí, si das un testimonio diciendo una mujer dice, mire, yo aborté, es terrible, no hagan esto, a esa sí se la multa. Entonces, en España, esto de que te podés juntar en algunos casos en un bar, pero no podés ir a misa. Podés ir a la farmacia a comprar algo para tu salud, pero no podés cuidar tu salud espiritual. Llegando al grado de locura de gente que incluso pide misa, va a misa y luego se le ocurre denunciar al cura porque el cura celebra misa. Y vos decís, pero ¿por qué haces esa estupidez? Y no, porque yo pensé después que, ¿para qué pediste la misa? No pidas. Si tenés un sí, problema de pensamiento lógico formal, no pidas, pero no molestes. claro. Es que y sí, que van a aparecer esos distintos casos de que manifiestan esta personalidad que estamos hablando, ¿no? Eh, casos concretos que sí, que demuestran la crisis, ¿no? Conocí casos también por el caso que mencionabas recién, que habían prohibido el acceso a una parte de un tabernáculo, digamos, habían puesto como un vallado y esa parte no se podía acceder. Y alguien que accedió a la parte prohibida, estaban haciendo adoración, y uno de los adorantes fue a hablar con el párroco para decirle que alguien se había metido a la parte prohibida, digamos. En la parte prohibida no había nadie, pero digo que generó esta actitud policíaca de un adorador con otro adorador, digamos, ¿no? Claro, Eh, o sea, el absurdo, ahí se perdió la lógica del pensamiento. Esa persona está agarrada a la ley, a un reglamento, pero ¿pasa algo? No pasa nada. Si caminás en un bulevar arbolado y no hay nadie, ¿por qué tenés que usar barbijo? No entiendo. O manejar, ¿cómo vas a manejar con la boca tapada? Te vas a accidentar, vas a tener falta de oxígeno y te puedes dar o puedes accidentarte o puedes chocar a otro. ¿Por qué el policía tiene que multar? ¿Simplemente para ganar un dinero extra? Sin importarle la vida a un tercero. ¿Qué nos ha pasado en la sociedad que hoy, yo soy de una generación que nunca le tuvo miedo a la policía? Tenía que estar en algún tema político complicado o ser un delincuente. Pero yo siempre claro, cuento esa anécdota que a los 4 años fui con una hermana mía a comprar algo y me sentó, ella compró y se fue y me olvidó. Ella, la chica, me olvidó. claro, Y yo vi un policía, le toqué la manga y como siempre me hacían siempre memorizar la dirección de mi casa, ¿no? Cada vez que salíamos, vos claro, vivís, yo sabía de memoria dirección y claro. piso y Eso te salvó, departamento. Entonces le dije eso al te policía, le salvó. tiré la manga y le dije, estoy solito, me perdí. Yo vivo en tal calle, tal piso y tal departamento. Bueno, ahora te llevo. Dice, cuando caminamos a los 50 metros venía mi hermana corriendo a buscar. Fue muy gracioso porque yo era chico y El, recuerdo que el el policía la trauma, retaba, algo le decía, ¿no? el Pero, trauma pero no le tenía miedo. postraumático. Hoy le tenemos miedo al policía. Vos querés ir a trabajar y estás buscando por qué calle posiblemente no haya patrullero para poder ir a trabajar. Con lo cual te han quitado el derecho a sustentar tu familia, a comer. Te han A su quitado el vez derecho. está el otro riesgo de aquel que no, porque hay otro problema, el que no, y ahí se conoce determinados sectores que no le tienen miedo a digamos, pero ya se van a un extremo de directamente ni considerarlo como autoridad, ¿no? Cosa que también es otro error, ¿no? No, Eh, pero ahí creo que es importante que digamos, los que tienen que ejercer la autoridad sepan que hay un espíritu de la ley, ¿no es cierto? Entonces, si alguien está claro, tratando de abrir su negocio porque tiene que alimentar a sus hijos, no hay ningún derecho o sea, quiere matarle los hijos. Entonces, quiere matar a los hijos por hambre, queremos matarlos en el aborto, queremos matarles el alma en la educación, que cada vez produce más una imbecilización. La gente de hoy es producto de la educación de ayer. Los docentes, digo, los malos docentes y los buenos docentes, pero los malos docentes son propios de una educación que venía de ayer. ¿Cómo va a ser la próxima generación de docentes? claro, claro, claro. Donde Sí, más sí, al buen docente se lo va a perseguir. Van a quedar las homeschooling, es cierto, que uno podrá consultar y en algún momento ni se permitirá eso. Por eso yo creo que hay que tener mucha conciencia y pensar lo que vamos a hacer. Primero, no ser tan estúpido andar denunciando al vecino. Eso basta, olvidar. Segundo, bueno, reprochar al vecino que haga eso para también, eso ¿no? es un error,
eso es un error que claro, sería una buena conclusión también esta, ¿no? Porque a veces uno, digamos, vos recién lo dijiste claramente, pero se conocen casos justamente en que en vez de unirse, los que tienen que estar unidos para trabajar por el bien común, por ahí hay un bien común, incluso en nuestro campo, que va más allá del simple bien común político inmediato, digamos, hay una trascendencia incluso, ¿no? Sí. Esto de justamente de estar denunciando o estar atacándose entre los que es como una falta más grave todavía, ¿no? Sí, Eh, quisiera cerrar con algo, a ver si te parece bien, y después te dejo si quieres hacer un comentario final. Eh, Chesterton decía que cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no cree en nada, empieza a creer en cualquier cosa, empieza a creer en todo, en el Reiki, en el Pilates, en el yoga, en el budismo, en alguna secta, ¿no es cierto? En algún chauvinismo, en la adoración a una estrella de música, ¿no es cierto? En una idea política, en una ideología, creen todo. El problema del hombre que no cree en Dios es que cree en todo. Por eso me quedé pensando en los versos de Marquina, que plantean algo muy fuerte sobre la identidad y sobre el sentido de la lucha, y te lo quiero leer, que dice así: no os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle, que español a toda vena, amé, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque esa empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Y continúa así, pero yo le hice un pequeño agregado. Por España, por Argentina y por todas las naciones hispánicas. Y el que quiera defenderlas, honrado muera. Y el que traidor las abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Querido Sebastián, yo creo que hay que decirle a los políticos esto, que tal vez si siguen así matando a sus hijos, no tendrán ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos. Y recuerdo exacto, que el verso de las abuelas españolas que decían: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir y mira que no sabes cuándo. Sebastián exacto. Pierpauli, ¿con qué te gustaría cerrar? No, en relación también con España, me sumo también a tu, a tu referencia, digamos. Me parece que justamente para superar esta crisis que estamos hablando de la razón, sería bueno tomar el modelo, siendo un político y todo, ¿no? Pero el modelo de Isabel, justamente, pude ver la serie, digamos, y claramente en la forma de gobierno de ella justamente aparece la intención clara de gobernarse por la trascendencia, ¿no? Más allá de las vicisitudes políticas y el adaptarse, muchas veces que hace falta este juego del político, ¿no? Pero siempre se muestra en ella, parece mostrarse en ella la necesidad de que prevalezca una ley que la trasciende aún a ella misma como reina, ¿no? Y que la lleva incluso a reconocer que se tiene que arrodillar ante el confesor. Me parece que esa actitud es la que perdimos y que nos lleva, en definitiva, a esta crisis de racionalidad, ¿no? Así que me Así es. sumo, creo que con eso Yo se creo que podría. lo que tenemos que hacer es eso, recuperar la racionalidad, entender que las naciones sobreviven por la fuerza de sus tradiciones, y no puede ser que nos hayamos olvidado de pelear. ¿Cuándo fue que dejamos de pelear los pueblos hispánicos? ¿Cuándo fue que dejamos de pelear en Occidente? ¿Cuándo fue que dejamos de pelear en el catolicismo? Es decir, yo recuerdo incluso aquella arenga de Aragorn en El Señor de los Anillos, ¿no? Donde plantea ese último ataque contra una fortaleza perversa, ¿no? Pero no será hoy en que vayamos a perecer como civilización, ¿cierto? Hay un momento en que nos tenemos que dar cuenta que somos todos hijos de Isabel y Fernando, que por lo tanto somos herederos de Julio César y de Roma, somos herederos de Aristóteles, Platón y Sócrates, por lo tanto también somos herederos de un humilde carpintero que nació en Belén hace más de 2000 años y que hace 2000 años
lo vienen persiguiendo. Por algo será, ¿no es cierto? Algún valor bueno debe tener. Así que a todos los amigos les mando un fuerte abrazo y aquellos que no son muy creyentes, pregúntense, ¿por qué tanto odio contra un humilde carpintero de Belén? ¿Era solo un humilde carpintero de Belén o era el Dios encarnado? Hay que buscar, el que busca encuentra, desde la Biblia, desde lo que fuese, pero hay que buscar por ahí, por la tradición, y después, bueno, y si se encuentra con el mal sacerdote, o el mal obispo, o incluso el mal papa, hay que dejar de lado eso, a esa gente no hay que seguirla, ¿no? Porque quien por obediencia sigue el error se condena, decía San Vicente de Leris, doctor de la Iglesia. Eso implica al funcionario público que obedece a una ley injusta, al médico que ejerza un aborto, al policía que persiga a aquel hombre que va a trabajar, porque están ensuciando su oficio. El médico ensucia su oficio, el servidor público ensucia su obligación, el policía está ensuciando el uniforme de tantos camaradas de él que han caído en cumplimiento del deber para proteger a personas. Te cierro con algo. Cuando yo era muy adolescente, hubo un tiroteo terrible en Buenos Aires, en un departamento entre la policía y delincuentes. Y la policía arriesgó su vida y uno cayó porque en el medio, en otro departamento, había un bebé que estaba durmiendo. Y la madre estaba desesperada. Dice, va a morir mi hijo por fuego cruzado. Y los policías, ante esa circunstancia, hombres de la Policía Federal, hicieron un esfuerzo enorme para poder abatir los delincuentes y salvar a la criatura. Uno de los policías cayó en cumplimiento del deber. La criatura se salvó. Recuerden, los policías de hoy, cuando persigan a alguien simplemente porque está caminando, porque está disfrutando del sol, recuerden el heroísmo de su camarada de armas. Así que tienen que cumplir con lo que corresponde, con el deber, no con lo que es injusto. Sebastián, te mando un fuerte abrazo y creo que nos podemos despedir. Gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a vos y a todos los amigos. Yo creo que el doctor Pierpaoli ha sido clarísimo para explicar lo que está bien y lo que está mal y cómo el aborto es la irracionalidad hecha política, ¿cierto? Es donde es el mayor crimen que una civilización puede hacer contra sí misma, ¿no? Es la imposición del mal sobre niños que son indefensos. No puede hacer nada, están en el vientre de su madre, son inocentes, no te pueden hacer nada y son inofensivos, ¿cierto? No le han hecho daño a nadie. ¿Cómo vamos a matar a un ser que es inocente, inofensivo e indefenso? Porque tengo el poder de la ley. Yo recomiendo a todos que vean la película Planned Parenthood, que se puede encontrar en YouTube, y piensen, matar a un bebé, y bueno, es una situación desgraciada tal vez, pero sabemos muy bien que esto no se hace por las mamás que han sufrido violaciones, esto se hace para reducir la población. Y si una mujer ha sufrido la desgracia de una violación, sepa que lo puede dar en adopción. Hay muchísimas familias que están en lista de espera queriendo adoptar niños, ¿cierto? Entonces, para esas familias puede ser ese chico un motivo de alegría y para ese niño un sentido para la vida. Y tal vez a la madre con los años, a la madre biológica, con los años tal vez pueda encontrarse con ese niño. Y estoy seguro que esa madre va a estar muy feliz de ver a su hijo en buen estado, en buenas condiciones, y que ha sido amado y que ha sido querido, ¿cierto? Así que no matemos el futuro, porque si matamos a los niños, estamos matando a nuestro futuro. Y entonces una sociedad así, ¿que vale la pena vivirla? Una sociedad donde ha perdido todo sentido de solidaridad desde el punto de vista humano, todo el sentido de caridad desde el punto de vista religioso, todo sentido de la economía, porque es la cosa más egoísta que se puede hacer, matar a una persona porque no se puede defender. Los argentinos somos mejores personas, ¿eh? Los españoles llevaron el Evangelio al mundo. Los tercios en Flandes se enfrentaron al protestantismo. Los argentinos, cuando tuvimos que luchar contra el invasor permanente, contra Inglaterra en 1982, nuestros pilotos se lanzaban de cabeza contra sus buques. Nuestros infantes aguantaron a pie firme. Si perdimos fue por alguna traición interna. Entonces, creo que somos capaces de dar la sangre y dar un esfuerzo y dar un ejemplo ante la sociedad y ante el mundo. Escribamos una página noble en la historia de la humanidad, porque si los argentinos aprobamos el aborto, vamos a terminar desapareciendo como un renglón olvidado en un viejo libro de historia. A todos mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme, a todos los invito a compartir
este video. Aquellos que nos apoyan económicamente les agradezco muchísimo, que lo pueden hacer por el superchat o entrando en comunidadhispanista.com. Aquellos que les interesen los cursos de latín, entren en comunidadhispanista.com porque son muy interesantes y ayudan a entender, a fortalecer la inteligencia. Qué bueno sería que lo hagan los legisladores. Yo creo que los legisladores hicieron un curso corto de latín, dejarían de hablar como imbéciles y como oligofrénicos. No existe el todes, ni el ellos, ni los diputados, ni los infectades. Existe las cosas como son, existe la lengua de Cervantes, ¿cierto? Aquella lengua que nos unió con los amigos, con toda Hispanoamérica, con España y con los amigos de la África hispánica que en este momento está apareciendo Antonio, que es de Guinea Ecuatorial. A todos ustedes, muchísimas gracias. Por favor, compartan este video entre todos sus amigos, háganlo en Facebook, en Twitter, creo que se puede hacer por Instagram y por WhatsApp. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos mañana en un nuevo vivo a las 16 horas de Argentina. Gracias a todos. Saludos.